Mi nombre es Josías Oliva. Mi fecha de nacimiento 3 de agosto de 1994. Y esto es la 13 entrega o la tercera, entrega número 13 del librito abierto de los misterios. Como hemos venido hablando, hemos venido abriendo este librito abierto de los misterios o leyendo porque ya está abierto. Solo hay que exponer lo que quiere decir y lo que quiere hablar, ¿me entienden? Este librito que prácticamente soy yo. Entonces he venido hablando de lo que creo yo que quiere decir o quiere interpretar mi ser interno, mi esencia, ¿verdad? Que lo hace de manera silenciosa, pero que al mismo tiempo quiere compartir algo, ¿verdad? Como que susurra cosas. Entonces de eso se trata el librito abierto de los misterios y hoy tenemos un nuevo tema. El video número 13 del librito abierto de los misterios va a hablar sobre los misterios que encierran mi alma, mi corazón, mi ser interno y el alma y el corazón de algunas partes de la sociedad que nos rodea, porque también estamos llenos de misterios en esta humanidad. La historia de la humanidad está llena de cosas que pues muchas veces no se ven a simple vista, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar del tema de la sociedad, ¿me entienden? Cuando nosotros salimos, encontramos nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, etcétera, etcétera. Y estas personas son diferentes a nosotros en todo aspecto, ¿no? Y tienen diferentes maneras de ver el mundo que nosotros, diferentes credos, diferentes formas de ver la filosofía, de ver los eventos que nos pasan en este mundo, ¿no? Entonces, como ustedes entenderán, lo más importante para nosotros no es una cosa o la otra, sino tener un equilibrio, ¿me entienden? Porque es feo darle solo énfasis a una cosa y no a la otra. Es importante conocernos, quiénes somos nosotros, de dónde venimos y tratar de descubrir qué es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, mediante vamos viviendo la experiencia en nuestra persona, en nuestro cuerpo, en esta tierra, ¿me entienden? Porque hay muchos milagros que puede ser un ser humano de manera natural. Si el ser humano, ¿me entienden? Tiene la capacidad de hacer muchas cosas que no necesita de algo sobrenatural, que también en nuestra naturaleza nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas que pueden llegar a hacer un gran impacto a la sociedad que nos rodea. Vamos a hablar del tema de la Biblia, vamos a hablar del tema de la teología, vamos a hablar desde un punto de vista de la teología monoteísta cristiana. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura de español o hispanohablante tenemos bastante influencia, ¿no? Nuestros amigos, nuestros conocidos, pues conocen de ese tema casi todos, ¿no? Es una religión o es una filosofía de vida monoteísta que solo cree en un solo Dios, ¿no? Y basado en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? Habla sobre la vida de Jesucristo, ¿verdad? Como ellos lo conocen, que vino a salvar y a rescatar a las personas de la ignorancia espiritual y de algunas cosas mentales de ellos, ¿no? Y pues se vino hablando de esto en el Antiguo Testamento, se vino hablando, se vino prometiendo de que esta persona iba a venir a la tierra para hacer ese trabajo, según la teología y la creencia cristiana. Entonces eso nos afecta a nosotros, los del librito abierto de los misterios. Y hablo nos afecta en consideración, ¿no? De que eso convive con nosotros todos los días, casi. ¿Por qué razón? Porque la Biblia convive de manera indirecta por las creencias de nuestros seres más cercanos a nosotros, ¿me entienden? Entonces nosotros hay veces que los vemos haciendo ritos, que los vemos diciendo palabras, frases que no entendemos muchas veces, ¿no? Que no comprendemos. Entonces vamos a tratar de entender un poco mejor este tema para poder descubrir, ¿no? Los misterios de la humanidad y que cómo nosotros podemos llegar a ver, ¿no? Estas cosas y cómo nos puede llegar a influir, ¿no? Todo este tema.
Entonces vamos a empezar. La Biblia es un libro que está dividido en dos partes, según la teología cristiana, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ok, en el Antiguo Testamento se hablaba de los profetas que profetizaban la venida de un Salvador. En el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías, donde ese Salvador prometido se personaliza o se caracteriza como la persona de Jesús, ¿verdad? La palabra Cristo significa Él es el que estábamos esperando en la teología cristiana. La Biblia es un libro que contiene muchos libros adentro, por eso se llama Biblia, es como una biblioteca, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a hablarnos sobre lo que está escondido ahí. La Biblia tiene una intención sencilla y simple. Es de darnos información y conocimiento sobre teología. Eso es todo. Hablarnos de un ser que está por encima de todos. Hablarnos de teología. Pero existe un detalle, ¿no? Que dentro de nuestra sociedad hay grupos de personas que van a reuniones hablando de estos temas de la Biblia y crean dogmas, filosofías de vida que no tienen nada que ver con lo que está escrito ahí y nosotros los miramos afuera, ¿no? Y nos dicen, ustedes no pueden leer la Biblia sin nuestra autoridad, no pueden conocer el conocimiento de la Biblia sin nuestro, ¿cómo puede decir? Sin nuestro consentimiento, sin ser como nosotros. ¿Me entienden, va? Entonces vamos a ver si es cierto que la Biblia dice eso. Bueno, la Biblia dice que es un conocimiento abierto para que cualquiera se pueda acercar, sea cual sea el credo y sea cual sea la forma de pensar de esa persona, de manera independiente. No necesita de nadie para que le ayude a entender lo que está escrito ahí. ¿Me entienden lo que les digo? Si hay algo que ustedes no entienden, entonces ustedes pueden investigar. Pero la Biblia en ningún momento dice que es la regla buscar a alguien para que te haga entender esas cosas. No es la regla, no está escrito ahí. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué ellos hablan así? Porque ellos necesitan, están sedientos de nuevos miembros para sus organizaciones. ¿Me entienden lo que les digo? En la Biblia dice también, ¿no? Que solo la fe y nada más que la fe es la que tiene la capacidad para poder entender el libro. ¿Me entienden, va? El libro de la Biblia. Y eso es otra mentira también, totalmente. ¿Me entienden lo que le digo? Si una persona no tiene fe en ese tipo de credo, en el cristianismo, en el Dios cristiano, puede entender la Biblia y le puede servir igualito que a una persona que sí tiene fe. ¿Me entienden? ¿En serio? Sí, está escrito. El apóstol Pablo lo dijo. Le preguntaron qué va a pasar con esas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar las palabras que ustedes dicen, porque se murieron antes, porque no los van a llegar a alcanzar a todos, porque no tienen esa capacidad, se van a morir antes de escuchar. El apóstol responde, no se trata de fe, no se trata de lo que la persona haga, tampoco de leyes que tenga que cumplir. Se trata de lo que la persona es en esencia. ¿Me entienden? En otra parte, el apóstol Pablo dice, el Señor, ¿verdad? De los cristianos, ese Señor hizo pasos de honra y de deshonra. ¿Me entienden? Prácticamente lo que está diciendo ahí es que de nacimiento por naturaleza, ¿me entienden? Es la elección. No se trata de lo que la persona llega a desarrollar mientras vive, sino lo que se trata es de lo que nosotros somos por naturaleza. ¿Me entienden? Entonces, ese es el punto. Y eso se mira injusto, responde la persona, ¿no? Y el apóstol le responde también, con mucho gusto te respondo. ¿Quién eres tú para criticar la creencia? ¿Ah? O la forma de ver el mundo de otra persona. ¿Me entiendes? Si no te gusta, ve y busca otra cosa. ¿Me entiendes? Porque esto es así. Esto así lo hicieron. La Biblia es simple. Es de la A la B. No hay punto intermedio ahí. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Estás seguro? ¿En la Biblia dicen todas esas cosas? Por supuesto, mi hermano. Ahí está escrito. Entonces, ¿por qué estas personas hablan de manera diferente? Porque ellos han sido adoctrinados con un dogma, ¿me entiendes? Desde su juventud, desde su niñez. Y es bien difícil, ¿me entiendes lo que te digo? Que se pueda quitar ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos que convivir con ellos. Por eso el librito abierto de los misterios les habla de este tema, porque nosotros tenemos que convivir con personas así, que hacen una teología
de la Biblia, que no tiene nada que ver con la Biblia, sino que solo con grupos y con fines que están fuera de la Biblia. ¿Entienden lo que les digo? Hay un tema delicadísimo ahí, ¿no? Porque muchos dicen, es una ley que la persona tiene que creer para poder entender los misterios. Y es mentira, no hay ninguna ley que diga eso. ¿Me entienden lo que les digo? El apóstol lo dejó claro. La persona con sus razonamientos y con lo que su conciencia le dictamine, se va a ver el ejemplo, si es o no es. Y de esa manera, entonces esa persona va a ser testigo de que sí era una persona elegida por este Dios, ¿me entienden? De los cristianos. Entonces no se trataba si creía o no creía, ¿me entienden? Ahora las personas que ya creen, pues tienen una facilidad más. Ahora los que no creen están excluidos. Por supuesto que no están excluidos, porque ahí habla, los que no pudieron llegar a creer por no escuchar el mensaje, fueron testimonios, usando su razón y usando su conciencia, les dictaminaba, ¿me entienden? Dando testimonio de lo que ellos eran por naturaleza. Entonces, dicen, no, es que eso era una excepción, así es, era una excepción. Ok, si había una excepción, quiere decir que la ley que ustedes dicen, no, que ellos dicen que era de los mandamientos o de la fe, no puede aplicarse como algo judicial, ¿me entienden? Porque si hay una excepción, no puede haber algo judicial ahí, porque la ley, como dice el Antiguo Testamento, es algo inmutable, ¿me entienden? Es algo para siempre, no puede cambiar ni pueden haber excepciones. Quiere decir que esa regla y esa guía que ellos quisieron hacer ley nunca ha existido. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Porque no puede haber acepción de persona. ¿Me entienden? La ley se aplica a todos por igual si fuera una ley, cosa que no lo es porque no es bíblico, no está en la Biblia eso. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Pero ellos interpretan o malinterpretan algunos pasajes para decir que sí. ¿Me entienden? Entonces ese es el detalle de lo que viene a hablar el librito abierto de los misterios, ¿me entienden? De la tercera entrega, ¿no? De ese tema, ¿no? Entonces, las personas que no tienen fe también pueden acceder a los conocimientos que están en la Biblia. Perfectamente que sí pueden. ¿Van a llegar a tener fe? Puede que sí o puede que no. ¿Me entienden lo que les digo? El objetivo de la Biblia no es hacerte tener fe, sino es que si ya la tienes, te fortalezcas en ella. Y si no la puedes tener, te mantengas tal y como tú eres. ¿Me entiendes? No es para llevarte a un lado o al otro. Es simple y sencillamente para ayudarte. Es una cosa de libertad. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Va? No es una cosa de obligación, obligatorio. Entonces, en un Dios que es todo soberano y que la ley es principalmente, ¿no?, su centro de su ser, tienen que entender que si hay una excepción, que si una persona pudo haber sido elegida sin haber participado de la fe, ¿me entienden? Porque no se dio el caso, quiere decir que esa ley no existe, ¿me entienden? Solo era una regla, ¿me entienden? No hay excepciones en una ley perfecta. Eso es lo que les quiero dar a entender yo. Entonces dicen ellos también, solo la Biblia y nada más que la Biblia es el camino para mi conducta, ¿me entienden? De espiritual o cualquier cosa que sea. Y eso es mentira también, porque en ninguna parte de la Biblia dice que eso sea así, ¿me entienden? En la Biblia no hay respuesta para todas las cosas que tú vas a hacer en la vida, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo complementan las otras cosas que no están en la Biblia? Por ejemplo, ¿de qué manera me tengo que peinar? Miren, ve. ¿De qué manera tengo que cepillarme los dientes? ¿Cómo es correcto que se ponga la corbata uno? Hay un montón de cosas que la Biblia no da respuesta. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo lo complementan ellos? Eso no es espiritual, dicen. La vida espiritual tiene que ver con todo lo que tú hagas en tu vida, mi hermano. ¿Me entiendes? Es mentira. Si la Biblia dice de esa manera es porque quería que lo que resaltara fuera la parte invisible del hombre. Vino a arreglar la parte invisible, ¿me entienden? La parte que no se ve, no la parte que se ve, porque eso es, ¿cómo te puedo decir? Para no caer en un tipo de, ¿cómo puedo decir?
en un tipo eh, de superficialismo, es superficial. Eso no habla de nada superficial, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces ese es el detalle ahí. Esa es la lógica de la que la Biblia habla, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué ellos dicen de esta manera, de esta otra manera? Porque ellos no interpretan la forma de la Biblia como la quieren interpretar, porque dentro de sus organizaciones son así. Les dicen, cuando ustedes estén en su casa, ustedes pueden hacer y decir como ustedes quieran, pueden interpretar la Biblia a su manera, pero con nuestra fe. Si ustedes no tienen fe, no, les hace falta algo. Siempre van a escuchar que usan esa palabra, te hace falta algo. ¿Me entienden? Nosotros los seres humanos venimos completos de nacimiento. Solo lo único que nos hace falta, que no es que nos haga falta, porque se va a dar de manera natural, es conocernos a nosotros mismos. ¿Me entienden? Pero nosotros ya venimos completos. Pero ¿por qué te hacen vender la necesidad de que necesitas algo más? ¿Ah? Para venderte el producto, porque ellos tienen la solución. ¿Me entiendes? Y la Biblia nunca se trató de eso. Hay partes en la Biblia que dicen, lo que recibiste de gracia, dad de gracia. ¿Me entiendes? Nunca te va a cobrar algo, nunca te va a exigir algo. Es un conocimiento que cualquiera se puede acercar a él y sacar lo que le conviene, lo que quiere, lo que busca, independientemente del credo y la forma de ver cómo tenga el mundo. ¿Me entiendes? Y siempre te van a decir lo mismo. En el juicio final nos vamos a encontrar, ¿no? Cuando miras a este ser todopoderoso juzgándote. En el credo cristiano, en la teología cristiana, no existe condenación para las personas que ya creen y para las personas que no tienen fe, que no pueden creer, pero que son por naturaleza, como dijo el apóstol Pablo, ¿me entiendes? Unas personas elegibles. ¿Para qué? Elegibles para continuar con la vida humana. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Si existe otra realidad para poder seguir continuando. ¿Me entiendes? No existe lo que ellos dicen. En ninguna parte de la Biblia vas a oír que diga libre albedrío. Revísala toda. Y siempre te van a decir lo mismo. Si la vaca da leche, no tengo que especificar si la leche es blanca o de otro color. Solo puedo decir que la vaca da leche. Sí, pero si la leche me sale con canela y con azúcar, sí me tienes que especificar de dónde sacaste la canela y de dónde sacaste el azúcar. ¿Me entiendes? Entonces, sabiendo lo que es Dios, conociendo lo que es Dios de manera filosófica o sacándolo de cualquier tipo de dogma, ¿me entiendes? De cualquier tipo de teología, te vas a dar cuenta que no sale por ningún lado, ¿me entiendes? Que no aplica para decir si Dios, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Aprueba o desaprueba una cosa o la otra, o Él es de una manera o de otra, según el credo que se puedan llegar a sacar de estas doctrinas. La única manera de saber eso, que tú elijas. ¿Me entiendes? Que tú elijas qué es lo que te gusta más, que prefieres más. Pero adivina qué, dentro del credo cristiano no existe la capacidad de elegir. Porque si creen en un Dios soberano, en un Dios que hace su voluntad independientemente a la del ser humano, no puede existir ningún tipo de libertad de elegir. ¿Me entiendes? En una parte de la Biblia Jesús dijo, ¿me entiendes? No me eligieron ustedes a mí, los elegí yo. ¿Me entiendes? No existe tal cosa como el libre albedrío en todita la Biblia. No lo vas a escuchar. ¿Me entiendes? Y pueden hacer sus especulaciones, pueden decir sus cosas, ¿me entiendes? Que no tiene que estar especificado en la Biblia para que sea así. Pero si dicen que solo la Biblia y nada más que la Biblia es su, ¿cómo puedo decir? Su punto para saber si algo es correcto o algo es incorrecto, entonces, ¿por qué usan otro tipo de metodologías, hermano? Porque son así, ¿me entiendes? Y es por eso, porque necesitan más clientes para su compañía y para su empresa, ¿me entiendes? Entonces, ese es el detalle. Sí, es cierto, el Dios cristiano no permite o no da permiso a la criatura de que elija, sino que Él es el que elige a la criatura, ¿me entiendes? En una parte de la Biblia dice, no es para el que corra o para el que vaya más rápido,
sino para el que yo tenga misericordia. Así dice ese Dios. ¿Me entiendes, va? Ese Dios de la Biblia de los cristianos es muy diferente a los que te predican allá afuera. Tú tienes que elegir, estás entre la espada y la pared. ¿Me entiendes? No. Él ni siquiera te da el peso, el cargo de tener que elegir algo en tu vida. Si Él te eligió, ni siquiera te tiene que decir que te eligió. Ni siquiera tienes que tener fe en Él. ¿Me entiendes lo que te digo? Ni siquiera tienes que hacer nada. Él se encarga de todo. Es una fe para que la persona descanse, no para que se frustre más. Entonces, esto es bonito, todo libre, yo puedo hacer lo que se me da la gana. No vas a hacer lo que se te da la gana, vas a hacer lo que tú eres por naturaleza. ¿Me entiendes? Hay mucha diferencia entre eso. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender, de que nunca vas a creer que por no meterte en una camisa de fuerza, ¿me entiendes? Que por no meterte en una camisa de fuerza es que tú no te vas a poder controlar. Tú te vas a poder controlar y tú vas a poder ser una persona funcionable en la sociedad por lo que eres, no por lo que llegues a creer o por lo que llegues a cualquier tipo de cosa, ¿me entienden? A quererte decir que tienes que hacer esto o lo otro, sino que no, por lo que tú eres, por tu simple naturaleza, vas a poder afrontar las cosas que tienes que afrontar en esta realidad y en esta vida. Esta es la 13 o el número 13 de la entrega del librito Abierto de los Misterios. Y pues mi fecha de nacimiento siempre la comparto, es importante para mí. 3 de agosto de 1994. Espero que tengan un buen día y que puedan disfrutar de todas las cosas que por naturaleza los seres humanos disfrutamos.